Muy buenas a todos, bienvenidos a La Guía al Oculto. Este es el primer podcast que haremos. La idea será crear varios relacionados con todo lo que es la creación de mundos. Al menos este será como el primer tema de manera macro que vamos a estar tratando. El día de hoy me acompaña un narrador sin nombre, el cual solo le decimos máster, no tiene nombre de máster. Preséntate. Muy buenas tardes, días o noches a todos, dependiendo de la hora que vean este video. Y sí, la idea es dar consejos sobre la creación de las historias para sus mismas partidas, o puede ser si alguien quiere escribir un cómic, un libro o algo por el estilo. Esto es más que todo consejos basados desde la experiencia y los conocimientos que se ha adquirido haciendo estas historias o todo esto del rol. La idea es que lo dé desde el aspecto del máster. Yo lo daré más que todo desde el aspecto de jugador, ya que apenas en mi vida he narrado una vez, un día. Fueron partidas pequeñas, pero pues logré crear al menos un universo, creo yo, muy básico. En cambio él se encarga de crear historias alternas, historias a complementar. Crea un universo bastante rico, con muchos tipos de referencias, no solamente de pronto dentro del mismo universo, referencias propias, sino referencias incluso a juegos, a cosas de la cultura popular. La verdad es que en esa parte es bastante bueno. Por eso mismo la idea es iniciar con este primer tema, ya que es un tema que se domina bastante bien. Vamos a comenzar entonces con el primer tema, que básicamente habla de las referencias y reglas del universo. Para este primero pues vamos a hacer una primera pregunta para poder iniciar, la cual es: ¿qué cosas se pueden usar de referencias y ejemplos de ellas? Es muy importante a la hora de escribir o inventar una historia tener un universo en mente. Ninguna historia famosa se ha creado como tal de la nada. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, que pues, yo creo que aunque mucha gente no lo haya leído, no haya visto las películas, sabe la existencia de esta serie de libros y más o menos de qué trata, porque fundamentó prácticamente toda la fantasía medieval. Salió de una leyenda que era el Cantar de los Nibelungos. Es una leyenda alemana. Como podemos ver, si vamos a varias historias, por ejemplo, la saga de Star Wars se basó en una saga llamada Dune, creo que es. No la conozco. La verdad no la conozco. Yo sé que todo esto siempre va a seguir como un mismo patrón, en un sentido que todo va por el camino del héroe. Es decir, la persona que viene de la nada realmente es una especie de elegido por alguien. Un maestro le da su herramienta y este siempre tiene un compañero para cumplir un objetivo. Pero bueno, no, lo importante aquí es decir que, o sea, básicamente todas esas historias famosas que ya se volvieron cultura popular, o sea, todo eso, hay que silenciar eso, Master, por favor, estamos en algo serio. No voy a silenciar, no me lo esperaba. Disculpen la interrupción. Bueno, entonces, como continúa diciendo, es que todas esas obras de cultura popular se basan de algo. Por ello, cualquier historia no va a ser la excepción y se va a tener que basar en alguna historia ya conocida, algún universo, algún juego, alguna película, algo que les guste. Por ejemplo, algo que es muy usual es coger una historia ya creada y darle las propias modificaciones, como por ejemplo un fanfiction. No sé si sepan de ello. Pues es también cultura popular, es sí, difícil, o sea, que alguien no lo sepa. Pero pues un fanfiction es coger una historia ya creada y darle tu propio giro. O sea, hacerle una pequeña modificación a la historia, contando los relatos de otra forma. Bueno, eso por ejemplo en internet, en YouTube, hay una serie de videos animados que coge cada película y muestra como finales alternos o qué hubiera pasado. Sí, de hecho
este tipo de serie se llama Como debería haber terminado, y siempre muestra como unas maneras que usualmente a los fans les hubiera gustado como terminar de ver esa película. Son como diferentes perspectivas. Incluso pues yo sé que no soy el único que hace eso, que muchos vemos una película, jugamos algún videojuego, que vemos cómo pues que luego de terminarlo imaginamos qué hubiera pasado si de pronto hubiéramos hecho tal cosa o tal otra, o por ejemplo no nos vayamos muy lejos, algo que ya está creado, como lo son por ejemplo los juegos en los que las decisiones que tomamos van a afectar a la final el desarrollo del juego, que pues en esos cada persona crea su propia historia, y creo que básicamente este tipo de juegos salen precisamente los juegos tipo rol, tipo calabozos, tipo mundo de tinieblas, tipo la llama de Cthulhu, etc. De eso podríamos hablar después, pero toda esta introducción es para dar un ejemplo de qué es lo que se debería de hacer en sí. A la hora nosotros de crear un mundo, primero tenemos que definir de qué va a ser nuestro mundo. Es decir, va a ser fantasía medieval, ciencia ficción, que son las dos opciones así más principales. Puede más ser un survival, o sea, que el mundo haya pasado una catástrofe, o sea, posapocalíptico. Entonces primero habría que definir qué es el principal rasgo de este mundo. Si en este mundo prima la tecnología, prima la magia, prima una combinación de ambas, entonces es eso. Algo también muy útil son los mundos alternativos, como los punk, o sea, steampunk, cyberpunk, dieselpunk, atompunk, que son una colección de universos alternos las cuales siguen una línea diferente de tecnología, y en sí tienen pues otras implicaciones a la hora de desarrollar la historia, pero por ahora, incluso a nivel cultural cambia cada uno. Sí, a nivel cultural cambia cada uno, pero eso hablaremos después. O sea, por ahora nomás nos estamos basando es en la creación del universo. Una vez tenida la referencia, ya podemos proceder a crear nuestro universo. O sea, cogemos, por así decirlo, una idea base, ya la tenemos clara, y ya luego hacemos el proceso de crear. Nos va a coger la corriente con estos truenos. Sí, estas cosas son inesperadas. De hecho hay un punk que se llama Tesla Punk, que es básicamente qué hubiera pasado si la tecnología de Tesla se hubiera seguido desarrollando. Es interesante porque es como una combinación de los 1960, 1950 con energía de ese tipo. Son aspectos muy interesantes, son básicamente todo en el que la energía se ve, por así decirlo, en el que hay bobinas por todos lados. Es un arte interesante, ya que caen truenos, me acordó de esa parte de uno de los punk. Sí, eso, o sea, la estética en el mundo, pues dependiendo de cuál va a ser la obra, sí va a ser bastante importante. Es que lo que te decía, incluso la parte cultural viene a afectar mucho, porque en el steampunk, bueno, eso es algo, no sé en el dieselpunk, porque en el dieselpunk no lo tengo muy claro, pero lo que es steampunk y cyberpunk, que me gusta bastante, siempre hay una diferencia muy grande entre la clase baja y la clase alta. No, vos tenés que considerar algo. Por ejemplo, en el steampunk se supone que la versión es una utopía en la cual funciona en la máquina de vapor, y se fundamenta ahí la historia y la narrativa con respecto a eso. En el cyberpunk se trata ya de la distopía y la diferencia de clases sociales que ha llegado a tener la tecnología, cómo ha separado como tal el hombre. Entonces son corrientes diferentes. O sea, en estos mundos, aunque la estética es lo más llamativo, sí hay ciertas reglas en la parte de la cultura y todo eso, pero por ahora lo más importante es saber qué mundo, por ejemplo, crear. Incluso podríamos crear, o sea, en esta serie de podcast podríamos hacer todo el proceso de creación de un mundo como un ejemplo. Entonces, no sé. Sería interesante. Luego, vayamos creando un cyberpunk. Ese me gusta, sí, porque yo me contaminé de steampunk como
prácticamente por 2 años haciendo cosplay seguido steampunk y bueno, un dieselpunk, pero de por sí para mí el avance tecnológico es algo fascinante, entonces me parecería interesante. Comencemos entonces con un cyberpunk. Bueno, listo. Tengo que decir de antemano que pues no conozco mucho del universo de cyberpunk, pues conozco la estética, pero vamos a empezar a crear un mundo a base del cyberpunk. Luego ya pues vendría las normas que lo van a regir. De aquí veo que pues sí, pues normas que van a regir al universo creado. ¿A qué se refiere con eso? Con las normas que lo van a regir, es decir, hay cosas que pueden cambiar. Sí, de hecho nosotros ya tenemos una base, o sea, nosotros vamos a trabajar ya es sobre el cyberpunk, entonces de ahí podemos modificar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, lo que vos decías, lo de las clases sociales, que había un gran margen entre ellos y eso es lo que genera el conflicto. Por ejemplo, en nuestro mundo cyberpunk podemos decir, no, de hecho no hay tanta diferencia de clases sociales, sino que el problema es bioterrorismo o terrorismo tecnológico. Ciberterrorismo. Sí, precisamente, se podría hacer algo como que en el mundo del cyberpunk se tiene que tener muy en cuenta que la tecnología es algo indispensable para la vida. Por lo tanto, se deduce que muchas veces todo va a estar en bancos de datos virtuales. Por ejemplo, creo que un ejemplo de lo que viene siendo el cyberpunk y las reglas que lo rigen, no sé si conoces un juego que se llama Mirror Edge, No. en el que uno hace de una mensajera y pues prácticamente todo es un análisis que había leído y es por ejemplo el uso de los colores dentro de ese mundo. Es decir, ese mundo hasta los árboles tienen colores que no deberían tener. Y lo hablan de una manera minimalista, en un sentido que pues la gente ya teorizando que es una manera de poder controlar a los que están ahí, porque vemos que en este caso el desarrollo del cyberpunk de este mundo es como que el gobierno controla demasiado lo que hacen los demás. Entonces cuando sale como algún cabo suelto, alguien que es muy suelto de lo que realmente quiere hacer, como por ejemplo la mesera, que la verdad no recuerdo para nada el nombre de este personaje, es muy suelto y ahí es cuando como que todo se comienza a desequilibrar. Sí, o sea, hay que tener en cuenta que el cyberpunk en lo que se centra es en la distopía y en la tecnología que se tiene en ese momento. O sea, son las dos características principales. Por ejemplo, en el cyberpunk vamos a poder ver mucho lo que es el uso de nanobots, exoesqueletos, ya incluso en el arte de cyberpunk resalta siempre lo que es el neón, las luces de neón, las ¿cómo se dirían? Roboprótesis, no sé, las Sí, prótesis pero, por ejemplo, robóticas. Esa es la estética de ese cyberpunk, pero ¿qué pasa si cogemos y hacemos un cyberpunk más macabro? O sea, como más... O sea, el cyberpunk siempre... O sea, A ver, yo sé que las cosas macabras te gustan, sé que Bloodborne te gusta, pero no, espera. ¿a qué nivel de macabro vamos a llegar? Vamos a decirlo. El cyberpunk siempre trata, está en la línea temporal en el que está a punto de explotar la distopía que se ha generado por el abuso de la tecnología y todo eso. ¿Qué pasa si nosotros avanzamos un poco más ese cyberpunk y ya lo volvemos, por así decirlo, apocalíptico? O sea, estamos dando dos referencias. Tesla se está comunicando O sea, con nosotros. estamos tomando dos referencias y las estamos juntando, ¿no? Incluso podríamos meter el Tesla Punk. Sí. O sea, entonces se podría hacer una mezcla de esos tres universos y realmente queda un universo totalmente nuevo. O sea, entonces tendríamos un universo en el cual hay una base de gran tecnología. Este uso de la tecnología y todo ello lo ha llevado a un quiebre total. La tecnología se basa más en la corriente alterna, que era todo lo que planteaba así Tesla. Entonces la estética es ese tipo de... Va a influir mucho en lo que será el cyberpunk. Va a influir. Incluso se puede crear como una línea temporal de cómo el Tesla Punk se fue volviendo más relevante hasta que se desarrolló una distopía futurista. Entonces ahí tendríamos que hablar desde el Tesla Punk hasta el Cyberpunk y lo que pasó, y luego ya cómo se llegó a la decadencia total, porque digamos que ya la civilización, o sea, digamos que todavía se vuelve, o sea, todavía
subsisten de la tecnología, pero se vuelven chatarreros. O sea, entre las ruinas de las ciudades, de las grandes metrópolis, o incluso se puede hacer al contrario, a raíz de del apocalipsis que habrá sucedido en el Cyberpunk, se desarrolló un Tesla Punk. Pero pues mejor dicho, sería como un Tesla Punk, pero con un diseño Cyberpunk, de los restos que quedaron de las distopías. De las distopías, no, de hecho, al solo combinar varios universos ya se tiene una carta amplia de cómo jugar con este universo. Y combinamos nomás... Y si juego con tu corazón un poco. Eso lo veremos en próximos podcasts, porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, no, creo que para este primer podcast ya se tiene bastante bien hablado lo que se tenía que hablar. Y ya tenemos una buena referencia para seguir con los ejemplos. Sí, entonces dejaremos esto por acá. Los esperamos en el próximo podcast, en el cual ya vamos a hablar de la geografía del mundo. Eso es todo por esta vez. Nos veremos. Hasta la próxima. Bueno, los veremos en un próximo video.